Dígale que está a la par suya. Hoy Dios quiere hablarle. Que nada lo distraiga. Que nada lo distraiga hoy. Estamos en esta serie que se llama Susurro. Esta es la tercera semana. Y creo que Dios está superando nuestras expectativas. Amén. Los seres humanos tenemos una tendencia. Y la tendencia que tenemos es ¿cómo lo explico? Es a catalogar a las personas de diferentes maneras. Nosotros nos unimos muchas veces a gente que se parece a nosotros, o hacemos diferencia entre unos y otros. Vemos a la persona, vemos su manera de vestir, y eso nos puede hacer que nos acerquemos o puede hacer que nos alejemos. La historia de la humanidad tiene momentos muy tristes donde los seres humanos hemos hecho una diferencia unos con los otros, por nuestro color de piel, por el dinero. Hace poco, el lunes para ser exacto, veía una película en Netflix que tenía que ver con la esclavitud y cómo un hombre no lo dejaban casarse con la mujer que ama porque era afrodescendiente. Y entonces, como él venía de descendencia negro, aunque era blanco, porque su papá era blanco, no lo dejaban casarse con esa mujer. Y los dos se amaban, pero no los dejaban porque nosotros somos muy buenos para hacer estereotipos y separar a la gente, decir usted pertenece aquí, usted pertenece allá, usted pertenece allá. Y cuando venimos a la iglesia, Dios no hace diferencia entre los hijos. Dios hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, eso dice la palabra. Pero cuando todos nosotros tomamos una decisión por Cristo, ¿cuántos tomaron una decisión por Cristo? Usted llegó a ser parte de un círculo de Dios. Y Dios tenía un plan con usted. Dios, desde que nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo, Dios tenía un plan con nosotros. Y eso lo dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9. Dice: pero ustedes son linaje, vamos a decirlo fuerte, ustedes son linaje real, sacerdocio, nación, pueblo para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos mete a todos los hijos en una categoría. Él, desde que nosotros tomamos una decisión por Cristo, Él no nos marca, no nos dice, no, mira, te falta New Life para que te pueda dar esta categoría. Mira, te faltan 3 años de venir a la iglesia para que puedas pertenecer a este círculo. No, desde que nosotros tomamos una decisión por Dios y nos arrepentimos genuinamente, Dios se acerca a nosotros y nos dice, hey, tú eres linaje real. Tu linaje cambió. Ahora perteneces a mi linaje. Ahora yo soy tu padre. Ahora yo no hago diferencia entre unos y otros. Tú eres mi hijo igual que él. Aunque él se congregue en esta iglesia, él en aquella otra, pero todos son hijos míos. Y tú y yo pertenecemos al linaje del cielo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Usted no es cualquiera. Usted tiene un pedigrí santo. A usted si Dios pudiera lo levanta como los cachorros de aquí y usted no llora porque usted es de pedigrí del cielo. Nosotros somos así, Dios nos dio eso. Pero lo más lindo es que nos da esta otra cualidad. Él dice, ustedes son sacerdotes reales. No solamente son mis hijos y pertenecen ahora a mi pueblo, sino que también ustedes son sacerdotes. Y Dios nos hizo a todos sacerdotes. A todos los que estamos en este lugar, Dios nos dio la capacidad de ser sacerdotes. Porque recuerde todo lo que le he hablado estas semanas. El deseo de Dios es tener una relación con nosotros. No es que nosotros le cantemos, es que nosotros a través de nuestra adoración nos relacionemos con Él. No es que nosotros le sirvamos, es que a través de nuestro servicio nosotros estemos cerca de Él.
Él lo que busca siempre es una cercanía, siempre lo ha buscado desde el jardín del Edén, cuando puso a Adán y a Eva. Él lo que hacía era caminar con ellos siempre, y dice que iba a conversar con ellos. Ese era el plan, tener esa relación. Escúcheme, entonces por eso cuando nosotros aceptamos al Señor, Dios nos dice: quiero que seas un sacerdote. Él no dice, imagínense, vea, y quiero que usted entienda esto. Todos nosotros fuimos diseñados para ser sacerdotes. Dígale que está la par suya: usted fue diseñado para ser un sacerdote. Todos nosotros servimos a Dios. Y servir a Dios es un estado honroso de sus hijos. Pero escúcheme, el servir no te hace hijo. Sirves porque eres hijo. El servir no te hace sacerdote. Como eres sacerdote, sirves. ¿Por qué? Porque Dios no te mira por lo que tú haces, te mira por lo que eres. Y escúcheme, y lo que eres es el resultado de lo que Él hizo en ti. Entonces Dios dice: qué bueno que me sirvas, me encanta que me sirvas, y te motivo a que sirvas a Dios. Pero que sirvas a Dios y que haga muchas cosas no te convierte en alguien más valioso para Dios, porque para Dios todos somos sacerdotes. Lo que te hace más íntimo de Dios es que cumpla la función que Él te mandó a hacer, y es que hagas lo que tiene que hacer un sacerdote. Pastor, ¿qué tiene que hacer un sacerdote? Un sacerdote era alguien que iba al lugar santo y traía la presencia de Dios a esta tierra. Era alguien que tenía una relación estrecha con Dios. Escúcheme, y es que esto es lo interesante. Cuando estaba David y cuando estaba Saúl y todos los personajes antes de Jesucristo, había un lugar santo y solo los sacerdotes podían entrar, y una vez al año y todo este asunto, ¿verdad? Y ellos iban y estaban delante de la presencia de Dios. Cuando Jesús viene, muere en la cruz, dice: quiero romper eso. Y dice: quiero que todos sean sacerdotes. ¿Por qué? Para que suene bonito. No, porque Dios lo que dice es: quiero que todos me visiten. Quiero que todos tengan acceso a mí. Lo que pasa es que la gente no ha entendido, y los cristianos no hemos entendido. Entonces, desde que llegamos a Cristo, queremos ganarnos el acceso a Dios. Pero el acceso a Dios no se gana. Dios mandó a su Hijo para ganarlo por nosotros. Jesús vino a morir no para que fueras al cielo solamente, sino para que tuvieras un estándar de sacerdote en esta tierra, para que cada día pudieras ir al Padre y escuchar su susurro. Ese es el plan de Dios. Un sacerdote es alguien que tiene entrada libre a la presencia de Dios. Y si Dios nos hizo a todos sacerdotes, es porque Él tenía un plan: que todos nosotros tuviéramos relación con Él. Lo triste es que cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que existen muchos tipos de cristianos, muchas maneras de actuar a través de nuestra fe, pero son muy pocos los que han aprendido que realmente nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Entonces le voy a hablar de 4 tipos de cristianos, o de 4 tipos de maneras en que nosotros podemos seguir a Jesús. Y escuche, y no le voy a predicar, le voy a enseñar. Entonces voy a leer varios versículos de todo, porque eso no es una predicación, es una enseñanza. Entonces quiero dejarlo claro, porque siempre cuando estoy predicando leo un versículo de eso, y vamos a leer varios versículos. Y lo que quiero que usted entienda es que Dios te diseñó como sacerdote porque Dios quiere que tú seas cercano de Él. Porque Dios quiere que tú puedas escucharlo a Él. Porque Dios quiere que tú seas íntimo de Él. Y nosotros necesitamos compararnos con estos hombres para ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces le voy a hablar de 4 formas en que las personas siguen a Jesús. La primera, dice la Biblia esto. Voy a leerle varios versículos, no le voy a decir dónde están, pero nada más voy a parafrasearle algunos. Dice: grandes multitudes le acompañaban, y volviéndose les dijo. También dice: Jesús fue y una gran multitud le seguía. Diga conmigo: una gran multitud le seguía y le oprimía. Dice otro versículo: viendo Jesús una multitud a su alrededor,
dio la orden de pasar al otro lado. Dice otro versículo, cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. La palabra multitud aparece un montón de veces en la Biblia. Y había mucha gente que formaba parte de esa multitud. Esa no es la imagen, es la otra donde hay más gente. Formaban parte de una multitud, eran que estaban ahí. Habían muchas personas que simplemente seguían a Jesús. Escúcheme, en este tiempo hay personas que no han entendido. Esa es la imagen. Hay personas que no han entendido que ellos son sacerdotes y se conforma con andar entre la multitud. Y yo quiero que usted entienda eso para que a usted no le pase. Hay gente que seguía a Jesús y era parte de la multitud. ¿Y sabe por qué les gustaba ser multitud? Porque ellos nada más seguían a Jesús por los beneficios que podían obtener de Jesús. Porque donde Jesús estaba, había comida, había abundancia, había buena palabra, había milagros. Entonces había mucha gente que le gustaba ser parte de la multitud. Porque ser parte de la multitud es bonito. Pero Dios no te diseñó para que fueras multitud. Escúcheme, hay mucha gente en este momento que está viviendo su fe como si fuera la multitud. Porque escúcheme, dice que mucha gente seguía a Jesús, pero en algunos momentos, cuando el asunto se ponía un poco difícil, dice que simplemente lo dejaban de seguir. Entonces la gente iba, pero no quería compromiso. ¿Usted ha visto gente que no quiere compromiso? Gente, yo voy, pero me dicen tal cosa, no, entonces no. Yo voy, estas semanas que hemos tenido los recibimientos de encuentro, hemos tenido, y bendito Dios y gracias a los servidores por su trabajo. Démosle un aplauso a los servidores de esta casa, son una bendición. Pero han tenido que lidiar con cada problema. La gente hace un problema. La gente no, la multitud hace un problema cuando viene a la iglesia y no se puede sentar donde a ellos les da la gana. Entonces alguien viene a la iglesia y como le dicen que por ley en la parte de atrás hay que sentarse con niños, ya la gente se enoja y se quiere ir. Y sale maldiciendo y diciendo cosas feas. La gente viene y se molesta porque le dicen, mire, si tienes niños, tienes que sentarte aquí, tienes que hacer, mire que a mí no me gusta que tal y tal cosa, los cristianos sí son. Si fueran los cristianos, yo lo quiero ver entrando ahí a la iglesia, ahí donde está el padre. No sé si ya el padre Sergio se murió, pero ahí donde está el padre, a ver si usted va a hacer lo que le da la gana. No lo hace. Y ahí se hace ejercicio, levántese, siéntese, baile, dance. Ahora aquí, ¿por qué? Porque la multitud quiere los beneficios, pero no quiere las obligaciones. Y hay un montón de gente que desea la presencia de Dios, pero son multitud. Y la multitud, escúcheme, la multitud no escucha el susurro de Dios porque hay mucho ruido ahí. Tú no encuentras a Dios con mucha gente, lo encuentras solo. Y si no te sales, escúcheme, si no te sales de la multitud y te vuelves un íntimo de Dios, nada te va a pasar. Porque hay un montón de gente que va donde va la multitud. Dicen que en esta iglesia están dando café con leche, vamos allá. Ahora vamos a esta otra, ahora vamos allá. Y la gente, la multitud anda donde esté mejor. Y si una semana están yendo a una iglesia y el pastor predicó algo pesadito, mejor me voy por otro lado. Van al grupo, va a ser el grupo, no, es que los compas no van a ir. O cuando llegas y tu líder te dice algo y te corrige y ya no quieren ir, esa es la multitud. Y había mucha gente que seguía a Jesús por la multitud. Pero ¿sabe? Jesús, aunque amaba a la multitud, no era íntimo de la multitud. Dios ama a todos, pero no tiene relación con todos. Y ahorita le voy a enseñar por qué. La segunda clase de gente que iba, y escúcheme, esta es todavía más peligrosa, eran los fariseos y los religiosos. A Jesús siempre lo seguían una gran multitud y también lo seguían los fariseos y los religiosos. Y esa gente iba detrás de Jesús, pero no iba para aprender ni para tener una relación con Jesús. Iba para criticar y para tratar de enseñar a Jesús. Y entonces pasaban cosas como estas. Voy a leer el versículo, Mateo 15:1.
Se acercaron algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Esta palabra tradición es muy importante para los fariseos, es muy importante para los religiosos. La tradición es muy importante para los que no son íntimos de Dios, para los que no tienen una relación con Dios. Escuche, dice: ¿cómo comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús les contestó: porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición. Y yo agregaría: tome. Jesús era buenísimo y a los fariseos le iba de frente. ¡Pah! ¿Sabe cuánta gente sigue a Dios o van a una iglesia o van a algo, pero no van con un deseo de relacionarse con Dios, de cambiar, sino van a ver y a criticar? Ay, yo no lo hubiera hecho así. Ah, mira, ese color con lo que pintaron no me gusta. Esa canción no. Ay, esa persona que pusieron a cantar no me gusta. Voy a pedir que me devuelvan por lo menos la mitad de la ofrenda, no llenó mis expectativas. Hay un montón de gente que es religioso. Se lo pido como su pastor: no se vuelva una persona religiosa. Porque las personas religiosas, escuche, se centran tanto en el cómo que se les olvida el por qué. Se centran tanto en el cómo. Esto hay que hacerlo así, asá, que se le olvida por qué lo están haciendo. Y una persona religiosa pierde, escúcheme, esto fue lo que más impactó mi vida. Una persona religiosa pierde tanto su relación con Dios, que se enfocan en lo que hacen y se olvidan de Dios. Pastor, póngame un ejemplo. Y uno de los más tristes. Una vez, antes de David, había una batalla, y como el pueblo de Dios tenía miedo y querían ganarla, agarraron el arca del pacto y se la llevaron a la guerra contra los filisteos. Pero ¿sabe qué pasó? Perdieron. Y los filisteos se dejaron el arca donde estaba la presencia de Dios. Y la tuvieron 7 meses. Después la historia, todo lo que pasó para que Dios mismo peleó para que él volviera. Pero lo triste es esto. Póngase a pensar, ¿qué pasó en Israel durante esos 7 meses? ¿Sabe qué cambió para los religiosos? Nada. Siguieron haciendo sacrificios, siguieron yendo al templo, siguieron haciendo un montón de cosas, aunque la presencia de Dios no estaba. ¿Sabe por qué? Porque estaban tan metidos en el cómo que se les olvidó el por qué. ¿Cuánta gente sigue una tradición y se le olvida por qué la sigue? ¿Cuántas personas, cuántos sirven a Dios y se les olvida por qué lo hacen? Escúcheme, la presencia de Dios no estaba en el templo, pero siempre la gente estaba ahí. ¿Y sabe qué es lo peor? No es que, uy, qué fieles, no, es que ni cuenta se daban que la presencia no estaba. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a vivir una vida sin intimidad que ni cuenta se dieron. Cuando David quiso regresar el arca, hubo un error, alguien tocó el arca y se perdió. Durante 3 meses más estaba afuera. ¿Y sabe quién era el único que estaba metido en que había que traer la presencia de Dios? David. ¿Y por qué? Porque David oía el susurro de Dios. David extrañaba la presencia de Dios. Pero ¿cómo vas a extrañar algo que no conoces? Escúcheme, no puedes ser multitud ni tampoco puedes volverte en un religioso. Voy a hablarle de la tercer grupo de gente, los discípulos. Habían discípulos. Estaba la multitud que seguía y solo quería los beneficios. Estaban los religiosos y los fariseos que lo que hacían era criticar y estaban tan centrados en la tradición que no tenían una relación con Dios. Y estaban los otros, los discípulos, los que habían creído. Y no solamente habían creído, sino que Dios los usaba. Escuche lo que dice esto. Dice Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diga conmigo, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mañana voy a hablar de esto en la cumbre y va a estar buenísimo. He aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no se regocijen que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Escúcheme. Estaba la multitud, los fariseos y los discípulos, los que habían creído y su nombre estaban escrito en el libro de la vida. Los que Dios les había dado autoridad y poder, y ellos iban y predicaban el evangelio. ¿Cuántos en este lugar son discípulos? Levante la mano los que son discípulos. ¿Sabes? Yo me considero un discípulo. Y entienda esto, el problema no es que usted sea un discípulo, el problema es que usted se conforme con ser discípulo. Porque ser discípulo es alguien que está obedeciendo, que ha creído y que su nombre está escrito en el libro de la vida y que vamos a ir al cielo. Y allá nos vamos a ver en el cielo y vamos a alabar a Dios. Y qué bueno. Pero la Biblia no dice que Dios llegó a esta tierra y dijo: hey, Andrea, te escogí para que fueras al cielo conmigo. No, te escogí para que fueras sacerdote. Escúcheme, esto que le voy a decir le va a romper la cabeza un montón. Dios no vino para que fueras al cielo. Eso es un beneficio. Él vino para que te relacionaras con Él. Para eso vino. Y todavía le voy a romper la cabeza más a los religiosos. Él no vino para que le sirvas. Tiene miles de ángeles que lo pueden hacer mejor que tú. Tú sirves a Dios como una expresión del agradecimiento y la relación que tienes con Él, que te lleva a servir. Pero tú no eres más porque sirves o no sirves. Tú sirves a Dios como un reflejo de esto. Yo amo a mi esposa, por eso hago cosas para ella. No es que hago cosas y por eso la amo. No, al contrario. Primero amo, después hago. Si ese orden está mal en ti, tienes que corregirlo. No puedes estar haciendo y haciendo sin tener relación. No, tienes que tener relación y por eso haces. Porque cuando lo haces al revés, en algún momento vas a dejar de servir. ¿Por qué? Porque nada te va a mantener. Escúcheme, es bueno ser discípulo, pero lo malo es quedarse así, sabiendo que hay más. No te puedes quedar ahí sabiendo que hay más, que hay otra categoría más. Pastor, ¿y cuál es la categoría? La categoría que sigue es la de sacerdote, es el que tiene una relación, es la de íntimos, de gente cercana. Y hay una historia en la Biblia que me encanta, y es la historia de Juan, el discípulo amado. Escuche lo que dice que hacía. Dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Lo primero que quiero aclararle es: ¿usted sabe quién escribió ese versículo? Juan. No hay un solo versículo que haya escrito otra persona que diga que Juan era el discípulo amado. No. No. Él se lo creía. Solo él lo creía. No es que Pedro decía: ay, Juan es el discípulo amado. No. Es que Juan creía que era el amado. Y escúcheme, Juan pertenecía a los 12. Todos los 12 servían, todos los 12 tenían poder y autoridad, todos los 12 escuchaban las predicaciones, pero solo él se recostaba al pecho de Jesús. Solo él era tan cercano a Jesús que los demás lo utilizaban para preguntarle. Escuche, vea, sigamos leyendo la historia. Dice: y este pues le hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era el que Jesús hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Estaba hablando de quién lo iba a traicionar. Respondiendo Jesús le dijo, voy a decirle como yo creo que Jesús le respondió. Él le hizo así: al que yo le dé el pan mojado, es ese. Habían 12, pero uno era el que Dios le hablaba en susurro. ¿Por qué? ¿Cuánto le gustaría ser como Juan?
¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué había una multitud? ¿Por qué habían fariseos? ¿Por qué habían discípulos? ¿Y por qué estaba Juan? ¿Qué vio Jesús en Juan? ¿Qué vio? Señor, yo le decía, Señor, pero ¿qué fue lo que viste? Yo quiero ser así. ¿Por qué le decías a él en susurro las cosas? ¿Por qué dejabas que él se recostara? ¿Qué había hecho especial? Y entonces leí este versículo y todavía se me confundió más el asunto. Dice Romanos 2:11, porque con Dios no hay favoritos. Entonces, ¿por qué Juan tenía lo que el resto no tenía? ¿Por qué Juan sí te escuchaba, Jesús? ¿Por qué Juan sí se relacionaba contigo? Y todavía me encuentro en la Biblia que dice que tú no tienes favoritos. Y esto que le voy a decir es para lo que usted vino esta noche. Y entonces aprendí algo. Es que Jesús no escogió a Juan. Juan escogió a Jesús. Fue Juan el que lo escogió. Él era íntimo de Jesús, porque él lo escogió. Porque él escogió serlo. Porque él se creyó. Él dijo: yo soy real sacerdocio. Y si nadie se recuesta al pecho de Jesús, yo sí. ¿Sabe por qué? Porque lo puedo hacer. Si nadie le habla el secreto a Jesús, yo sí lo hago. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer. Y hay una imagen que yo puse ahí, donde estaba Jesús y Juan. No sé si me lo pueden poner. Esa. Me encantó cuando la vi. Jesús y Juan están hablando. ¿Qué están haciendo los otros? Allá los ve atrás. ¿Qué están haciendo? Mientras unos escogían dormir, él escogía hablar. Por eso era íntimo. Mientras unos escogían, escúchame, vivir toda su vida sirviendo, él dijo: yo me relaciono y después sirvo. ¿Cuántos quieren ser íntimos de Dios? Tú lo eliges, no Dios. Él ya eligió desde que te salvó. Desde que mandó a su hijo a la cruz, él dijo: quiero que tengas acceso a mi presencia. Ahora yo te escogí. Ahora escógeme tú. Escoge a Jesús. Escógelo a él antes que la cama. Escógelo a él antes de la serie, antes del Instagram, antes del servicio. Escógelo a él, porque nada va a cambiar tu vida sino volverte a alguien cercano a Dios. Y Dios no lo hace, lo haces tú. Tú eres el que lo escoge. Gracias. Tú eres el que lo escoge. Tú eres el que decide hacerlo o no hacerlo. Tienes que elegirlo. Dile hoy ahí donde estás: yo te elijo, Dios. Dile: yo te elijo. Te he cambiado por tantas cosas, pero yo te elijo a ti. Y mi deseo esta noche es que salgas de la multitud y te vuelvas íntimo. Es que salgas de ser un discípulo. Es que no te conformes solamente con ser un discípulo. Tienes que ir más allá.
y buscarlo a Él. Búscalo hoy. Y escucha la voz de Dios que te dice: yo no tengo favoritos, yo tengo cercanos. Y tú eliges serlo o no. Tú eliges serlo o no.